Anuncia el presidente la reforma electoral. Hoy se presenta la iniciativa de reforma que se enviará al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación. Vamos a ver el anuncio de la mañanera, primero de lo que anuncia el presidente y ya de ahí vamos a ver la carnita, de qué se trata y en base a qué vienen las modificaciones a esta reforma electoral. Vamos a verlo. Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe. Vamos a presentar esta propuesta. Lo va a hacer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a dar la introducción y también invitamos, por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia, enfrentando en los hechos, en la realidad, irregularidades, fraudes. Entonces sabe muy bien lo que se necesita, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país. Ese es el propósito y por lo mismo invitamos al licenciado Pablo Gómez Álvarez, que tiene mucha experiencia en esta materia, aunque ahora se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, pues vamos a ver ahora de qué se trata. Y es que ya no será el INE, ahora será el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Vamos a ver en qué consiste y cuál es la carnita de esta reforma electoral propuesta y enviada esta misma tarde a la Cámara de Diputados. Siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a solo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos
mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático, disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido, la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos, y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Todos hemos sido testigos que a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto. Entonces queremos que la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo. Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos, y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral como si la autoridad electoral fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral. Queremos que la autoridad electoral se circunscriba a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, sin ninguna de las trampas a las que nos hemos enfrentado. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Todo esto, en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios, y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral. Este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy importante. Entonces, estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando. Bueno, ahí está un poquito el resumen de lo que contiene esta reforma. Varios puntos a destacar. Creo que de los más importantes, esta modificación al Instituto Nacional Electoral, el que los representantes, el que los consejeros sean elegidos
por la ciudadanía a propuesta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de las cámaras, perdón. Ahí vamos a ver, esto se va a realizar una votación a como se realizan las votaciones normal. ¿Para qué? Para que decidamos quiénes van y quiénes pueden ser representantes y quiénes sobre todo van a llevar a cabo a una tarea tan importante y primordial en nuestro país como es las elecciones. El tener toda la claridad y la certeza de que las elecciones se van a llevar a cabo de manera imparcial, que no se va a decantar un árbitro electoral a como lo hemos visto en las últimas jornadas, en las que solamente se ataca a uno y no al otro, como lo acabamos de nombrar ahorita en el tema de las sanciones que impone el INE a Morena por esta campaña de traidores a la patria. Eso es lo que se intenta, tener un organismo sano, fuerte y bueno, ya purgarlo de toda esa basura como lo es Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar también lo que dice Adán Augusto López Hernández. La reforma electoral del presidente propone la reducción de plurinominales en San Lázaro y la eliminación de pluris en el Senado. Además de reducción, esto es importante también, se ha criticado mucho el financiamiento a los partidos políticos que es y son cantidades exorbitantes de dinero. Bueno, pues en esta propuesta también se plantea reducir el financiamiento a los partidos políticos y ajustar el costo de las elecciones. Vamos a escuchar lo que dice el titular de Gobernación. Señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Gracias. Pues ahí está, creo que bastante resumido y fácil de entender lo que propone esta reforma en materia electoral. Creo que es sumamente importante también el tema de la votación electrónica. Hay muchas críticas y comentarios a favor y en contra. Yo en lo personal creo que todo instrumento que facilite creo que el temor que se tiene en el voto electrónico, pues es de que, entre comillas, pues sería más fácil hacer un fraude si controlas un sistema digital.
Es la realidad. Pero estamos hablando de que esto ya no lo realizaría este INE. Sería un INE limpio, un INE nuevo, en el cual pues cada uno de los representantes de los encargados de este organismo, de los consejeros, no sé qué nombre se les dará, posiblemente continuará como los consejeros electorales, pues bueno, van a ser ahora sí nombrados y representantes también de la sociedad, en los cuales pues les podemos dejar en sus manos una cosa tan importante como son unas elecciones federales. Creo que todo instrumento que abone a la participación y a incentivar la participación de los ciudadanos en el interior y en el exterior del país, imagínense a todos nuestros hermanos mexicanos que están allá en los Estados Unidos como migrantes, que pudieran tener la opción real, fácil y sencilla, no esos trámites de verdad engorrosos que tiene el mismo Instituto Nacional Electoral. No, imagínense que pongan 20, 30, 50, 100, 500 casillas digitales en las que tú llegues con tu identificación y ahí vemos cómo tienen códigos QR, ¿vale? Que te pongas tu código QR, te haga tu reconocimiento facial, que eso ya también cuenta el INE con un mecanismo de reconocimiento facial, pim, escanean tu INE, reconocimiento facial y vienen tus 5 posturas. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Verde, lo que sea. Ah, bueno, picas uno y ves que se envía tu voto. Listo. Órale, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Imagínense eso, desde Estados Unidos. Ahora imagínense que uno puede enviar su voto vía electrónica. Imagínense toda la cantidad de personas que ahora sí acudirían a ejercer su sufragio. Hay mucha gente que no va por lo engorroso que es ir a una casilla, muchísimas. Imagínense toda la gente que no participó en la consulta de la revocación de mandato porque estaban de vacaciones. Imagínense que lo pueden hacer desde su lab. No, vas a votar porque siga o porque se vaya el presidente. Que siga, órale, vámonos. Facilito. Llegaría al 40% para una, por ejemplo, para una consulta para lograr que sea vinculante. Sencillo, facilito, con la mano en la cintura. Entonces, creo que esto es una reforma interesante que habrá que debatirse y discutirse allí en la Cámara de Diputados. Hay que tener algo por cierto. Esto no es la reforma eléctrica. La reforma eléctrica tenía que pasar porque tenía que pasar así intacta. Si no, el presidente ya tenía pues las otras movidas que hizo para que pues a final de cuentas pues pasara también la ley de la industria eléctrica, la LIE. Aquí va a haber que negociar. Aquí se tiene que sentar Morena con el PRI, con el PAN, con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, a negociar, a ceder un poquito, a agarrar un poquito, a lo más que se pueda llegar a consensos o acuerdos para sacar esta reforma electoral. La realidad, no podemos, la izquierda con la mayoría que tenemos, no llegamos a las 2/3 partes para aprobar esto solitos, entonces tendrán que venir las discusiones, las pláticas. Yo por donde veo que podría ser, ahí te va. Creo que lo que va a querer la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, para aprobar esta reforma electoral, son las pluris. Ese va a ser la carta de cambio, Escuchen lo que les estoy diciendo. El PRI necesita los pluris. Los panistas y los perredistas, incluso los partidos más pequeños, como el mismo Partido del Trabajo o el Verde Ecologista, necesitan a los pluris para tener una representación real en la Cámara de Diputados. Yo creo que por ese lado va, a lo mejor no cerrarle totalmente la llave a los plurinominales, sino bajarles un poquito, ¿ok? Serán 200, vamos a dejar 100, ¿va? Creo que por ahí podría ir la negociación también, no lo sé.
que a lo mejor los partidos políticos pudieran tener algo que ver al momento de postular a los consejeros como propuestas, no como designarlos, como propuestas. Podría ir por ahí también el no ser tan agresivos con los recortes al financiamiento de los partidos políticos. Puede ser también el que se negocie, oye, ¿sabes qué? Oye, no me apliques la guillotina por acá, vamos a dejarlo así, o bájale un poquito, le bajamos 100 diputados pluris, le bajamos el 15% a las prerrogativas y pasamos la ley electoral. Puede ser, ¿eh? Esto es lo que realmente vamos a ver, el trabajo legislativo de Morena en las cámaras para ver si se logra aprobar esto, que es importantísimo previo a las elecciones federales del 2024.